porque Joaquín se había puesto como objetivo comprarse esta cámara porque él tiene la iniciativa, la preocupación de grabar los sermones y de publicarlos a través de la computadora, el Facebook de la iglesia. Y esta mañana cuando llegué, él estaba acá ya y mediante un salto y un abrazo me dijo: Jorge, tengo la cámara y el trípode. Y realmente yo comparto su alegría porque sé cuánto había puesto en el deseo de poder conseguir esto que ahora tiene. Y es para que él haga un servicio más al Señor, porque eso es precisamente el objetivo que él tenía y ahora lo está haciendo. Que Dios bendiga este ministerio en Joaquín, bendiga a Joaquín y bendiga a todas aquellas personas que vayan a tener algún acercamiento de la palabra de Dios a través de este medio. Alicia, ayer me dijo ella, voy a ir porque necesito. Y yo le dije, nosotros también necesitamos que vengas. Gracias a Dios por esto. Estuvimos juntos en ese momento aciago, duro, difícil, pero nos vinimos reconfortados porque ella acudió al Señor en gratitud y en aceptación de la voluntad de Dios. Y la verdad que fue muy bueno. Me sorprendió también la reacción de algunas personas que estaban allí que no conocen a Cristo cuando oré y mencioné de la voluntad, de la soberanía y de la grandeza de Dios, de que Él es quien da la vida y quien es la reclama. Y cuando me saludaron después fue algo que me sorprendió, y es decir, habían recibido lo que habíamos entregado tan escuetamente respecto a lo que es la vida. Bien. Estamos llegando al final de año. Yo les cuento algo. Estaba estudiando un sermón con el cual tuve un conflicto que necesito algo, cierto, de mayor profundidad para ello, porque me llegó un conflicto, voy a decirlo de esa manera. Entonces tuve que cambiar ahí, hacia el final tuve que cambiar. Y esto que vamos a desarrollar en el día de hoy también me daba vueltas en mi cabeza, en mi corazón. Y lo quería basar en este texto que tenemos aquí en el boletín. El texto es de Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Recordemos de que en el libro de Éxodo, ahí Moisés relata todas las vicisitudes, todo el peregrinaje del pueblo de Israel, todas las leyes, es decir, todo. Y lo mismo repite tanto desde un aspecto como de otro, el libro de Levítico, el libro de Número, el libro de Deuteronomio, con sus características de acuerdo a cómo y a quién van dirigidas. Y créanme que este versículo a mí me impactó, ¿no? Porque dije, estamos ya a las puertas de atravesar y dejar el 2014 para ingresar al 2015. Muchas cosas pasaron. Miren, acabamos de comentar una experiencia durísima de Alicia. Cada uno de nosotros las tuvimos. Duras, no tan duras y buenas. Pero dije el otro día, ¿por qué será que tenemos permanentemente la inclinación a rememorar y a resaltar aquellas cosas que fueron dolorosas y nunca ponemos de frente y en gratitud aquellas tantas buenas que Dios nos ha dado? Muchísimas más. Son tantas que estamos como acostumbrados, y cuando no tenemos esas que son tan buenas es que nos resalta aquello que consideramos que es algo malo. Este versículo relata algo interesantísimo. Dice el versículo: y salidos de Horeb, anduvimos
todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová, nuestro Dios, nos lo mandó, y llegamos a Cades Barnea. Llegamos a Cades Barnea. ¿Saben que Cades Barnea es un lugar muy importante? Porque era el lugar donde el pueblo descansó antes de ingresar a la tierra prometida. Acababan ellos de venir, dice, salidos de Horeb. Horeb es igual, sinónimo de Sinaí. Sinaí el desierto y Sinaí el monte. Recordamos lo que había sucedido en aquel monte. Moisés, 40 días allí arriba, juntamente a Dios. Y abajo, el pueblo de Dios se prostituyó, idolatró y llevó a Aarón, el que había sido escogido por Dios, a que hicieran un becerro y lo adoraran y le dijeran: tú eres nuestro Dios. La lección, el dolor, la intercesión de Moisés en aquel lugar había hecho reflexionar al pueblo, reconoció el pueblo, ese pueblo del cual Dios siempre dijo: este pueblo que es duro de cerviz, siempre estaba sacando lo personal, desechando lo celestial, siempre, siempre. De acuerdo a lo que dicen los historiadores, de Horeb a Cades Barnea eran 3 días de camino, 3 días de marcha. O sea que miren qué fresquito que estaba todo aquello. Todo aquello de las tablas de la ley, toda aquella reprensión que les habían hecho por la idolatría, todo aquello que había sucedido, las tablas de la ley, las cuales Moisés las tenía, se las hizo conocer, etcétera, todo aquello que sucedió. 3 días después llegan a ese lugar. Era ya, digamos, el último descanso para que ingresaran a la tierra prometida. Anduvimos, dice el relato de Moisés, todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del Amorreo, como Jehová nuestro Dios lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. ¿Nos damos cuenta la situación? A ver, yo no quisiera interrelacionar esto con lo que hemos vivido, pero sí me gustaría que fuésemos reflexivos ante esto. Dios, cuando nos acogió, cuando nos tomó, cuando hizo de nosotros pueblo suyo, nos dijo de que debíamos confiar en Él. Es solamente eso lo que nos pidió Dios, que confiemos en Él. Ahora, nos resulta difícil confiar en Dios y dejar de lado nuestros propios planes y todas aquellas cosas que nosotros pensamos que debería ser así o que deberían ocurrir de esta manera, etc. Dios pidió confianza, nada más que confianza. Y lo fue conduciendo. Mire, si nosotros miramos hacia atrás, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cómo fue sacado? ¿Cómo cruzó el Mar Rojo? ¿Cómo fueron llevados a través del desierto? ¿Saben? Si ustedes leen una vez más y de una manera más detenida, van a ver, dice que Dios los hizo pasar por un lugar donde no había pisado nadie. Nadie había pisado. Es más, ese camino, parte de ese camino de la península de Sinaí ha sido utilizado por caravanas para comercializar con la parte oriental y la occidental. Un camino terriblemente duro, durísimo. Y Dios no permitió que se envejeciera su vestido, ni que se envejeciera su calzado. Yo me acuerdo una vez que leía a un escritor inglés que decía, aproximadamente, ¿qué
15 trenes cargados con grandes toneles de agua hubieran necesitado para tener ellos y pasar el desierto, bebiendo apenas, sin bañarse. Dios les proveyó de todo eso. Las toneladas de alimento que hubieran necesitado para ese peregrinar. Las toneladas de alimento. Y sin embargo, ellos no les faltó. Es decir, Dios los sostuvo. ¿Y qué pidió Dios? Confianza. Confianza nada más. Y nos encontramos con esto que dice que llegaron a Cades Barnea. Cades Barnea es un lugar donde había agua. Es decir, un lugar de descanso, un lugar de solaz, un lugar de aprovisionamiento y un lugar de marcha, de empuje para continuar la marcha. Eso era Cades Barnea. Había 2 fuentes aproximadamente. Me gusta el escrito que pusieron los hermanos acá, que habla Spurgeon. Dice en la segunda frase, después del punto aparte, primero dice: me pongo en su mano para que me guíe. Yo no sé el camino que he de elegir. El Señor habrá de elegir por mí mi herencia. Yo necesito consejo y guía. Mis deberes son intrincados y mi condición es comprometida. Yo consulto al Señor de una misma manera que antiguamente el sumo sacerdote consultaba su Urim y su Tumim. Yo busco el infalible consejo de Dios por encima de mi propio juicio o del consejo de amigos. ¿Es eso la actitud que debiera ser en nosotros el mandamás? Esa actitud. Hagámonos nosotros, vengámonos a la situación de todo el pueblo allí. Reunidos, Moisés les habla, dice: bueno, muchachos, ¿saben? Ellos estaban ahí en un camino tan cortito para ya poder ingresar a la tierra prometida. Y había que ingresar. Moisés le dijo: bueno, de acá tenemos la entrada a la tierra prometida. Y dijeron algunos de ellos: mire, ¿por qué no mandamos unos espías? Porque no sabemos qué es lo que hay allí. ¿Cómo? Ese Dios que los hizo pasar por el Mar Rojo, que les dio alimento, que los contuvo, los sostuvo, ¿los va a enviar a una tierra de la cual ellos temen? ¿Qué decía esa tierra? Que en esa tierra Dios dice que fluye leche y miel. Lo más hermoso de toda provisión que pudiera llegar a tener un pueblo. Y ellos desconfiaron. Enviemos espías, dijeron ellos. Entonces, vamos a tratar de contemplar en la lectura de la Escritura, vamos a abrir otra Biblia, en el libro de Números. Números, el capítulo número 13, vamos a buscar allí, vamos a ir adentrándonos, buscando los relatos de lo que dice la palabra de Dios. Es cuando ellos envían a los espías, los 12 espías, y hay 10 que relatan cosas temerosas y 2 que aceptan que Dios está asistiéndolos a ellos. Bueno, el capítulo 13 desarrolla todo lo que ellos vieron. 40 días estuvieron ellos allí en aquella tierra prometida, espiándola, auscultándola, buscando las cosas que tenían y que no tenían. Entonces dice, por ejemplo, para resaltar algunas cosas nada más que lo vamos a ver. El versículo 27 dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual los enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. El versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego
y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir con aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Yo le puse como título, ya sabe usted que con los títulos no ando muy bien, pero llegando al lugar de las decisiones, porque eso es lo que ocurre en Cades Barnea, lugar de decisiones. Lugar de decisiones. Pasemos. No, mandemos espías. Volvieron los espías. 10 decían, no, nos van a comer las personas. Es linda la tierra, tiene verdaderamente todo aquello de lo cual Dios dice, fluye leche y miel, pero hay gigantes. Y hay 2 que dicen, no, sí, es verdad, son hombres grandes, pero Dios está con nosotros. Decisiones. ¿Cómo enfrentamos nosotros las cosas a porvenir? Dios nos enseña, nos dice que por nada estemos afanosos. Él nos va conduciendo. Estamos terminando, como dije, se están cerrando las puertas del 2014. Vamos a ingresar al 2015. ¿Cómo lo hacemos? Hemos planificado el día tal, del mes tal, a la hora tal, así estamos planificando y seguramente lo podemos planificar, lo podemos estampar en un papel, pero la voluntad y la soberanía es de Dios. Eso nos lleva a que verdaderamente debemos confiar en Dios y nada más. Él es el que hará, Él es el que proveerá, Él es el que peleará por nosotros, Él es el que nos defenderá, el que nos bendecirá, el que hará de nosotros todo aquello para lo que fuimos escogidos. Y no sabemos para lo que fuimos escogidos nosotros. No sabemos. Pero sí que fuimos escogidos por Él y que tenemos un ministerio que desarrollar. Tomémoslo como corresponde a esta palabra ministerio. No la engrandezcamos como se ha llegado a hacer. Ministerio es simplemente capaz que vaya uno a hacer un pequeño trabajito para la honra y la gloria del Señor, pero que hace bien y en cumplimiento a lo que ha sido establecido para que yo lo haga, para la gloria del Señor. Ministerio es precisamente ese, hacer un trabajo. El ministro de un gobierno, ¿qué es lo que hace? Ejecuta todas las cosas, las leyes que el poder ejecutivo ha dictaminado. Es así. Eso es ministrar, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Simplemente. Lugar de decisiones. Pasemos. No, son grandes. Son gigantes, nos van a tragar. No, si Dios está con nosotros. Todo aquello despertó la ira de Dios. No confiaron en Dios. ¿Y qué mandó Dios? Que peregrinaran 38 años más de aquellos 2 que habían salido de Egipto. 38 años peregrinando en el desierto. Lugar de decisiones. Las cosas que sucedieron en ese lugar verdaderamente a mí me llamaron mucho la atención. Cuando retornaban para ingresar nuevamente a la tierra prometida, llegaron otra vez a Cades Barnea. 38 años después llegaron a Cades Barnea. En ese lugar murió María. ¿Se acuerdan María, la hermana de Moisés? María, la que se había sublevado en contra de la autoridad sacerdotal de Moisés. Aquella que había hablado a Aarón, el hermano de ellos, que tenía un carácter muy débil. Lo había hablado y lo había llevado con ella a que se rebelaran en contra de la autoridad de Moisés. Moisés nunca dijo nada, nunca. Simplemente Moisés cayó
y remitió la causa al que juzga justamente. María tuvo una enfermedad de lepra. La lepra en aquel tiempo era la peor de las enfermedades, porque eso obligaba a que fuese echada, no podía estar junto a la gente, debía ser sacada fuera del campamento. Y cuando se aproximara a alguna persona debía gritar, inmunda, inmunda. Sabemos lo que significa la palabra de expresión inmunda para nosotros. Es muy despectiva, es muy fuerte, muy dura. Pues bien, el enfermo de lepra debía anunciarse así, inmundo o inmunda. María estuvo así, 7 días fuera del campamento, y por la misericordia y la intercesión de Moisés, ella quedó sana. ¿Se acuerdan que cuando Dios en Cades Barnea se enoja y los hace peregrinar, dijo que los varones de 20 años para arriba no iban a ingresar en la tierra prometida? Porque todos ellos se habían rebelado. De 20 años arriba no iban a ingresar. Solo 2 ingresaron. Caleb y Josué. Josué, que se llamaba Oseas, pero no sabemos por qué Moisés le puso el nombre de Josué. Creo que Oseas significaba Dios hará salvación y Josué significa Dios salva. Ellos 2 son los únicos que entraron. Pero ¿saben que me llamó mucho la atención? Que reparo recién yo ahora, no entró ni Moisés, ni María, ni Aarón. Ninguno de ellos entró. Y uno se pone a contabilizar qué es lo que pasó. Recordamos, María se sublevó en contra de la autoridad sacerdotal de Moisés. Aarón, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, en la cumbre, abajo hizo un becerro de oro y adoraron a ese becerro de oro. Moisés, terrible. Él desobedeció a Dios y no cumplió lo que Dios le había enviado. Tomó una autoridad por encima de lo que Dios le dijo y desobedeció. Ahora, vemos, todo es desobediencia, todo. La de María, desobediencia, la de Aarón, desobediencia, y la de Moisés, desobediencia. La del pueblo de Israel, desobediencia. La de los 10 de espías, desobediencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios con esto? Que debemos aquietarnos, debemos requerir el consejo de Dios y obedecerlo. Obedecerlo. Por más que a nosotros nos parezca que no puede ser esto por ahora o de esta manera así hoy. Hay que obedecer. Por eso en aquel lugarcito, Cades de Barnea, es el lugar de decisiones. Es más, cuando estaban allí, el pueblo se subleva diciendo, ¿por qué nos traes? Los 10 espías le pintan un panorama terrible y dice, ¿por qué nos traes aquí? Es mejor que nos volvamos a Egipto. Ahí es donde se acordaban de los puerros, de la cebolla que comían, de los peces, etcétera. Se acuerdan de todo aquello. ¿Y saben lo que llega a decir el pueblo? Que Egipto era la tierra donde fluía leche y miel. Hasta eso llegan a decir. Egipto es la tierra donde fluye leche y miel. Decidieron volverse a la esclavitud. No recordaron todas las cosas que Dios había hecho con y con ellos. Preferían aquello. Tenían miedo y no tenían confianza en Dios. Y lógicamente desobedecieron. Dieron toda la vuelta por la península del Sinaí. En el capítulo 16 de Número, es interesante lo que ocurre acá. Capítulo 16 de Número. Es muy conocido por todos nosotros.
dice el versículo 1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Son unas palabras muy precisas las que dice Moisés aquí. Porque resulta que con el paso del tiempo nosotros vemos que hay situaciones que en la iglesia de Dios se dan y se dan de esta manera. Hay rebeliones en contra de lo dispuesto por Dios, inclusive de las autoridades puestas por Dios. Y una de las cosas que dice Corea acá, dice: todo el pueblo es santo, todos somos santos. ¿Qué tienes más vos, Moisés, que yo? Si eres santo, yo también soy santo. ¿Qué más tienes que yo? Y Moisés le responde: mañana mostrará Jehová, estoy leyendo el versículo 5, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Porque las actitudes de gente como Coré hacen denotar de que verdaderamente no todos, aunque estén en el campamento, aunque anden peregrinando, aunque hagan, digan y compartan con el pueblo de Dios, no todos son de Dios, ni tampoco todos son santos, porque aquellos que son santos son aquellos a los cuales Dios santifica. No me puedo hacer yo un santo, Dios es el que santifica. Ahora, cuando Dios me santifica, sí es verdad que Él afirma: sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que Dios me dice ahí? Que mi vida debe ser completamente entregada a Él. Y así voy a santificar mi vida y voy a santificar el nombre del Señor. Pero por mí yo no me puedo hacer santo. Y estas actitudes demuestran que verdadera y claramente no todos son de Dios, ni todos son santos. Había hecho una rebelión Coré. Él quería, y fíjense que Coré tenía un puesto altísimo. Él era encargado de todo lo relacionado al tabernáculo. Era encargado él. Tenía un puesto, no era una persona que no tenía actividad dentro del pueblo de Dios. Tenía una alta actividad, muy considerada, pero él quería el lugar de Moisés. E hizo esta rebelión. Y juntó gente. Ahora, qué fácil que es a algunos juntar gente. Qué fácil que les resulta. ¿Por qué? Y porque hay gente que le da lo mismo, azul o verde. Le da lo mismo esto o aquello. Porque están así, su vida se desarrolla y se desenvuelve así. Están sin tener una decisión. Y les va bien estar con Juan o con Pedro, pero perdieron la visión o nunca tuvieron la visión de querer estar con Dios. Hay gente así. Yo les decía siempre, a mí no me gustan las masas, porque a las masas se las puede gobernar fácilmente, se las puede incitar fácilmente. Recordamos al Señor Jesucristo que había mucha gente que le iba siguiendo, y cuando Él comenzó a decir que
debían comer su carne y beber su sangre. Estos no entendieron nada de todo lo que Jesús les viene enseñando. Y desde ese entonces muchos se apartaron. Porque cuando Dios confronta con la gente en su pensamiento, en su sentimiento, es que cuando verdaderamente se hace la luz, las masas se deshacen ante la realidad, ante la verdad. Porque el trato de Dios es personal con nosotros, sí, es personal. Dios me salvó y Dios salva personalmente. ¿Recordamos el ladrón de la cruz? Hoy estarás conmigo. ¿A quién? Al ladrón de la cruz, al arrepentido. ¿Recordamos a aquella mujer que tocó el manto de Jesús? Jesús no salvó así a grandes multitudes. Inclusive la predicación de Pedro en el primer capítulo de Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, no salvó, se salvaron 3.000 y fueron bautizados, pero porque cada uno de ellos se arrepintió personalmente. La relación con Dios es personal. Sí, no pasa nadie más que Jesús a través de mi relación. Y Jesús es Dios. Es personal. La comunión con Él es personal. Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros. Y nuestra relación debe ser precisamente así, de esa manera, personal. Y debemos entender que nuestras decisiones son personales. No debemos ser arrastrados por nadie. Es más, todo lo que yo o cualquiera venga y se pare y diga de acá, deben ustedes constatarlo en la Escritura para ver si es así como lo he expresado o como lo ha dicho cualquiera que ha estado en este lugar. Es así, porque es importantísimo que nosotros entendamos que nosotros debemos estar en relación con Dios y en buena relación con Dios. No debemos ser guiados ni arrastrados por nadie. Debemos nosotros oír la voz de Dios, auscultar la palabra de Dios. Y así vamos a crecer y vamos a tener sabiduría. Por eso Coré arrastró 250 hombres. 250 hombres. Es más, ¿a dónde fue a buscarlos? Y a la tribu de Rubén. Rubén era el hijo mayor de Jacob. Entonces, decía, ¿cómo le va a dar la primogenitura de toda esta actividad a Moisés, que es de la tribu de Leví, que es menor que Rubén? Entonces, lógicamente, Rubén dice, sí, acá a partir de ahora yo voy a mandar también acá. Y entonces buscó esos 250 hombres de ahí, es decir, cosas que se movían abajo tremendas. Despreciaban a Dios porque despreciaban al encargado que Dios había puesto que llevara a su pueblo. ¿Y a dónde ocurrió esto? En Cades Barnea. Lugar de decisiones. A ver, yo decido obedecer a Dios, seguir a Dios, estar con lo que Dios ha determinado, o me rebelo. No acepto lo que Dios dice y hago un motín, y me rebelo en contra de la autoridad de Dios. Eso, lugar de decisión. Coré lo hizo. Ahora, el castigo de Coré fue tremendo. Ustedes lo conocen. Pueden releerlo una vez más en la Escritura. Aquellos 250 que querían ser sacerdotes, les dijo Moisés que tomaran y quemaran incienso en los incensarios. Como Dios los castigó, 250 murieron quemados. Pero a la familia de Coré, su esposa, sus hijos, sus nietos, que estaban a la puerta de la tienda, igualmente a Abiatar y a Datán, todos ellos, dijo Moisés, si ocurre algo totalmente diferente, como que la tierra abriera su boca y los tragase, es que Dios está diciendo de que ellos han actuado mal en contra de Dios. Y sucedió así.
la tierra se abrió y descendieron, dice, hasta el Seol, descendieron vivos. Coré y toda aquella, su familia, y la de Datán y la de Abiatar. Terrible. Es lo que pasó. Decisiones. Vemos que algunos querían volver. Otros que decían de que no iban a poder andar, no iban a poder conquistar, no iban a poder caminar. Otros que decían sí, porque Dios está con nosotros. Decisiones. En el mismo lugar, que es como nos relata, que ya lo he mencionado, como nos relata el capítulo 20 de Números, en el versículo 1, cuando dice de que allí María murió. María murió, no podía entrar, estaba a las puertas de ingresar a la tierra prometida. Y María murió. Pero también dice que ahí murió Aarón. También allí en el capítulo 20. No recuerdo el versículo en este momento, pero ahí es donde muere también Aarón. ...22... allí es donde fallece también Aarón. Pero allí también ocurre algo terrible, que es lo que impidió que Moisés ingresara a la tierra prometida. Moisés, ante el clamor del pueblo, que siempre renegaba, siempre. Miren, ese pueblo, cuando Dios hace que la tierra se abra y trague a Coré con todo su séquito, Moisés lo llama al pueblo y les dije que se retiren de ahí, porque si no iban a caer adentro ellos también. Y el pueblo se retira. Ese mismo pueblo que fue salvado de esa manera por Moisés es el que otra vez va y le dice a Moisés, reclamándole de que no tenían agua. No tenían agua. Pero siempre sí les estuvo proveyendo siempre de agua a Dios. No tenían agua. Entonces, ¿qué hace Moisés? Acude a Dios. Y Dios le dice, bueno, toma tu vara y ve y dile a esa roca, háblale y de allí saldrá agua. No vamos a los versículos porque no los tengo presentes ni escritos. Es muy interesante que ustedes lean toda esta parte en su casa. 28. Bien, gracias Javier. Toma la vara, estamos leyendo 28. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hay cosas interesantes en esta porción que acabamos de leer. Moisés dice, el mandato de Dios dice, toma la vara y ve. Toma la vara y ve. No le dijo, toma la vara y golpea. Toma la vara y háblale a la peña. Hablarás a la peña
a vista de ellos, y ella dará agua. Ahora Moisés, cuando reúne al pueblo, dice unas palabras que es digno de que las tengamos en cuenta, que vienen muy bien para nuestra conducta como cristianos, como hijos de Dios. Moisés le dice: os hemos de hacer salir agua de esta peña. Está tomando un lugar que no le corresponde. Está diciendo que él va a hacer un milagro. No está diciendo Dios les va a dar agua de esta peña. Hemos de hacer salir agua de esta peña. Desobediencia, desconocimiento, es más, rebelión de Moisés en contra de la santidad y de la autoridad de Dios. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Es bueno que en este lugar de decisiones en el cual estamos nosotros también, aprendamos a conducirnos fielmente. Es que claro, nosotros podemos decir, este pueblo era terrible. Lo sacó de las casillas a Moisés. Pero Moisés, dice la Escritura, que era un hombre manso. Y por eso, como Dios lo instruyó por su mansedumbre, es que debía conducirse así. A veces no entendemos cómo Dios nos coloca en ciertas y determinadas circunstancias y situaciones en las cuales es verdaderamente muy embarazoso salir. Y no sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, es cuando debemos doblar la rodilla, inclinar nuestra cabeza y clamar. Porque Él es el que dará la salida, nada más. No nos desesperemos ni queramos nosotros salir por nuestros propios medios de esa situación. No, es Dios quien lo hace. Claro que sí, Moisés debe haber estado cansado, sí. Pero Moisés no tomó en cuenta bien lo que Dios le dijo. Toma la vara, le dijo, pero no le dijo golpea la peña. Y cuando llega ahí, porque dice delante de ellos, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8, dice, hablad a la peña a vista de ellos. Es un testimonio de lo que Dios iba a hacer por intermedio de Moisés. No era que Moisés iba a hacer algo, él, un milagro. Desobedeció Moisés. Y dijo, les vamos a hacer salir agua a la peña. Entonces Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Salieron muchas aguas. Pero después Dios le dijo a Moisés, ¿por cuánto no creíste en mí? Por cuánto no creíste en mí, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que pide Dios? Obediencia. Estamos en un momento de muchas decisiones. Y yo comparto con ustedes, y es verdad, cada día que pasamos es un momento, un lugar de decisiones. Cada uno de esos días tenemos que tomar decisiones. Pero todas las decisiones las debemos consultar. Debemos tener siempre presente lo que Dios nos ha mandado, nos ha dicho, nunca nos abandonará. Él dijo, yo estaré contigo. ¿Con quién? Con Alicia, con Iván, con Javier. No, conmigo, me dijo. Es la promesa para cada uno de nosotros. Yo estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y si Él está conmigo, pues bien, yo debo caminar con Él, no que Él camine conmigo. Yo debo caminar con Él. Y yo debo consultar. Y yo debo sujetarme a su voluntad. Si bien a Moisés le mandó que tome la vara, no era para que le pegue a la roca. Si Dios a cada uno de nosotros nos mandó diciendo que la palabra de Dios es la espada de justicia, pues no matemos con la Escritura. Con la Escritura debemos dar a conocer a Dios. Yo me recuerdo un caso
que nos relataron que ocurrió en Mendoza hace muchos años, donde un hombre, discutiendo con una persona inconversa, no pudiendo darle detalles para que lo convencieran, tomó la Biblia y le pegó por la cabeza. No usemos la Escritura de tal manera, sí. Tomemos la Escritura, pero no digamos lo que nosotros queremos. No nos pongamos nosotros adelante tratando de hacer nosotros la obra que le compete a Él. ¿Nosotros qué somos? Simplemente embajadores, dice el apóstol Pablo. Somos embajadores, nada más. ¿Y qué hacen los embajadores? Presentan todas las cosas que el presidente, el rey o el primer ministro que los envió dice que deben hacer, nada más. No tiene ninguna otra atribución el embajador, nada más. Y nosotros somos embajadores de Cristo. Y no podemos hacer lo que nosotros queremos, como queremos, para que ocurran las cosas como nosotros pensamos que deben ser. No. Es momento de decisiones en el cual debemos sujetarnos a Dios. Debemos obedecer a Dios. Debemos someternos a su autoridad. Debemos reconocer su santidad, su poder, su soberanía, su divinidad. Él es Dios. Sí, Dios, que creó todas las cosas, que las sustenta con el poder de su justicia, el que nos hizo a nosotros, el que nos salvó a nosotros, el que nos restituyó. Es decir, nosotros sin ser nada llegamos a ostentar, y no lo digo con el sentido de ostentación, sino hemos llegado a ser encumbrados en un lugar tan precioso como el ser hechos y ser llamados hijos de Dios. Nada más. Él es el que hizo todo esto de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a tomar alguna arbitrariedad o una autoridad de hacer algo que no nos ha sido indicado? O hacerlo de una manera como no nos lo ha indicado Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Debemos, en esta altura de nuestra vida, en esta altura de las circunstancias, sujetarnos a Dios. Sí, sí, sí. Cada uno de nosotros tiene una situación muy particular, muy peculiar, con la cual viene luchando. Y Dios lo dispuso así. Dios nos ha dado esto. Y no nos rebelemos. Sí, Señor, sea hecha tu voluntad, así te ha placido. Cada uno de nosotros tiene lo suyo, créanme. Hemos charlado muchas veces y cada uno saca sus situaciones, sus vivencias. Pablo, me hizo sorprender el otro día Pablo. Voy a decirles esto, yo tengo una enfermedad, algunos la conocen, tengo una enfermedad, la tengo de hace muchos años. Y yo voy todos los días ante Dios a decirle, Señor, sáname, mira esto, sáname. Y me sorprendió el otro día cuando lo leí de otra manera. El apóstol Pablo dice, me ha sido dado un aguijón en mi carne. Muchos dicen que era un problema en la vista, de una infección en los ojos, que le impedía escribir y ver, etcétera, al apóstol. Por eso había quien le escribía las cartas y él solamente las firmaba. Y Pablo dice, me ha sido dado un aguijón en la carne. Y dice, 3 veces le pedí. ¿Saben qué? Me impactó a mí, capaz que estoy errado, es mi sentir. Yo le pido todos los días. Y Pablo dijo 3 veces le pedí nada más. Claro, porque Dios no es sordo, sí, conoces, claro que sí. Si bien Dios me dice, pedid, orad, velad, pero Pablo me enseña algo que
realmente yo no lo había asimilado, no lo había entendido. Era terrible el problema de Pablo. Pablo. Y él dice, 3 veces le pedí al Señor. Me hizo tener un poco de vergüenza. Un poco de vergüenza. No es que yo no vaya a pedir todos los días, pero hay que tener presente la voluntad de Dios. A veces le pedimos desconsideradamente ya cosas referente a la salud o a lo que sea, y exageramos a veces. Y parece que nos ocupáramos solamente de esto, cuando Él nos dice, Él nos llama y nos manda que es orad los unos por los otros. Orad los unos por los otros. Y a veces nos centramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos de los otros. Nos olvidamos. Es bueno por eso cuando anunciamos acá, como dijo también Rodolfo hace rato, cualquiera que tenga algún problema, háblelo para que oremos. Porque es bueno la intercesión. Mi hermana Alicia, en esos momentos tan difíciles que estaba viviendo, me dice, estuve meditando en Santiago 5:15. Ese pasaje que dice, la oración del justo puede mucho. Claro. Es bueno porque así es, ¿no?, como nos lo ha mandado Dios. Si yo me pongo a leer las cartas del apóstol Pablo, dice en montones de lago, he rogado por fulano, por mengano, por los hermanos, pido a Dios por la gracia que abunda en vosotros, etc. Y nunca Pablo dice acá, estuve orando por mi vista o por el problema que tengo. Él la llama gracia en orar por los hermanos. Y una sola vez menciona esto. Y dijo, 3 veces le pedí. Yo quise que nos juntáramos en este día y contempláramos estas cosas que ocurrieron en el mismo lugar, Cades Bernea, allí, a las puertas de estar en la tierra prometida. Allí, a las puertas, lo vamos a decir, de estar en una gran convivencia con Dios. Estar en el lugar donde está Dios. Estamos a las puertas, allí. Y ocurrieron en ese lugar toda esa serie de cosas. Y son para que nosotros las aprendamos. Para que nos constituyamos nosotros en los jueces que debemos ser con nosotros mismos y saber hacer lo que Dios nos ha pedido. No nos olvidemos de su fidelidad. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Vuelvo a decirlo. Miserables. Éramos la escoria del mundo. Despreciados. Dios no se acercaba ni nos permitía que nos acercáramos. Y sin embargo, Él ahora ha hecho de nosotros esto que somos. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Pues bien, comencemos a caminar como verdaderos hijos de Dios. No digo que no lo estamos haciendo, pero es una hermosa advertencia para que en este momento nuestras decisiones tornen solamente a la persona de Dios, a obedecerle, a servirle y a seguirle. Eso es lo que pide Él de nosotros. Dios nos dice de que eso es lo que debemos hacer. Muestras de sobra nos ha dado. No debe haber rebeldía en nosotros. No debe haber incredulidad en nosotros. No debe haber en nosotros deseos de volver a como éramos antes. Cuidado. No debe haber rebelión en nosotros. Cuidado. Moisés dijo a Coré, no todos son suyos, ni todos son santos. La advertencia de Dios dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu si somos salvos. Es algo profundo.
El día que hoy vivimos, lo gastamos y no lo volvemos a recuperar nunca más. No dejemos pasar el tiempo, porque hoy es menester que recompongamos nuestra relación con Dios. Hoy es el tiempo. No debe haber en nosotros dualidad. Me da lo mismo ir acá, allá. Escucho la voz de alguien que me dice, vení para acá, y yo lo sigo. ¿Pero qué dice Dios? No sé, pero es lo que dice aquel me gusta. Acordémonos, la relación con Dios es personal, íntima, profunda. Él trata con nosotros, con cada uno de nosotros. Obedezcamos a Dios. No tomemos decisiones propias, sino la que Él nos ha mandado. Y cumplamos lo que dice la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios, es Dios mismo, y es Dios quien nos habla. Decidamos entonces seguir a Dios, obedeciendo sus mandatos. Que el Señor nos bendiga.